Saludos, comienza una nueva emisión de Zona Deportiva y ya le estoy dando la bienvenida al colega Arián Alejandro. Saludos, Claudia, para ti y el colectivo quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva, regresando a este set de Cubavisión Internacional. Y bueno, la verdad que quizás no de la misma manera en la que estuvimos haciendo análisis de los Juegos Olímpicos París 2024, pero siempre le vamos a dedicar tiempo a los Paralímpicos, que ya ha tenido actuación cubana desde ayer jueves, aunque vamos a comenzar seguramente por lo más actual. Efectivamente, empezaremos hablando sobre la jornada de hoy, pues en el caso del para taekwondo estaremos hablando de los dos sexos, pero vamos a empezar por el para taekwondo en el sexo masculino. Pues Michel Suárez debutó con victoria de 18-17 ante el marfileño Villa Samoa, pero luego cayó en cuartos de final. Aquí hay que aclarar algo, bueno, aclarar no, pero sí matizar un punto relevante. No siempre en el deporte para atletas no convencionales están las mismas potencias que en el deporte convencional. Efectivamente. Aunque aquí en el taekwondo puede darse la similitud de naciones africanas y por supuesto estos países de la ex República o de la ex Unión Soviética, que tienen muchísima calidad en el taekwondo. Yo creo que más allá de cualquier expectativa, si usted tiene todavía chance en el repechaje, Claudia, de poder seguir avanzando o intentar seguir avanzando, eso es lo más importante. Logró ganar su primer combate, no pudo en el segundo, evidentemente pierde ante un rival que es muy superior. No, que además es el líder el líder del ranking en esta competencia. Usted choca con el líder y cae, yo creo que eso sorpresa. Cae con las botas puestas. Claro, yo creo que ya eso no es sorpresa. Sorpresa hubiera sido lo contrario, que hubiese ganado el cubano. Así Entonces yo creo que tienes la oportunidad en el repechaje quizás de redimirte un poco, a lo mejor, porque a veces ocurre esto, incluso lo hablaba con Iván Fernández, presidente de la Federación Cubana de Taekwondo, y él me decía, es que por ejemplo, en los Juegos Olímpicos con Arleti de la Caridad, el plan era que avanzara al segundo combate, donde tenía una rival difícil, donde debía caer, pero esta la podía arrastrar. Ese tipo de planificaciones se hace con cualquiera de nuestros atletas y no dudo que pueda haber sido, cuando miras en el organigrama, te toca el líder del ranking, tú dices, bueno, aquí el objetivo es ganar el primer combate, pierdes en el segundo, pero tienes repechaje. Así que nada, vamos a ver qué pasa con este para taekwondoka cubano en la jornada de hoy. Bueno, los paratletas también protagonizaron la jornada de hoy, pues en el caso de Alexander Reina avanzó a la final del tiro en la modalidad P1 pistola de aire a los 10 metros. Sí, y aquí me tienes yo creo que un dato a mí y a todos los televidentes que es bien interesante, porque no solamente avanza a la final, sino lo que logra después y lo que representa en lo individual y para esta disciplina, es decir, el paratiro en Juegos Paralímpicos en la historia del deporte cubano. Así mismo es. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en el análisis de los Juegos Paralímpicos y ahora les comento que el atleta Guillermo Barona será el único camagüeyano presente en los Juegos Paralímpicos que dieron inicio este miércoles. Sobre cómo se vivirá la actuación del representante de la jabalina categoría F46, nos cuenta en el siguiente reporte el periodista Roberto Carlos Serrano. Burlar una vez más la barrera de los 60 metros será uno de los objetivos de Guillermo Barona en la Paralimpiada de París. En la categoría F46 competirá una vez más este camagüeyano y sueña con escalar lo más alto del podio. Su título mundial en la localidad japonesa de Kobe en el mes de mayo da lógica a la aspiración, pues fue capaz de mejorar su marca personal y hacerse con el boleto a la magna cita para personas en situación de discapacidad que practican deportes. En su reparto floral, todo el que le conoce estará pendiente de cómo le vaya en la capital francesa. Su hogar fue declarado como Casa Olímpica y sin dudas es referencia en una de las calles. Según el calendario oficial de los Juegos Paralímpicos París 2024, la final del lanzamiento de la jabalina para hombres en la categoría F46 está previsto para el 3 de septiembre. La hora de comienzo pronosticada para Cuba está sobre las 2 pasado meridiano. Seguimos hablando en Zona Deportiva de Juegos Paralímpicos y ahora estaremos conversando con Arián Alejandro sobre el caso del matancero Alexander Reina, que hace poco ancló en el cuarto lugar y bueno, excelente resultado para Cuba en esta cita. Bueno, me decías incluso antes de comenzar el programa que era el mejor resultado del paratiro cubano en este tipo de citas en toda la historia. Yo creo que aquí el dato incluso es más relevante, es que solo tiene 23 años.
Por lo tanto, es un atleta en desarrollo, un atleta al que hay que darle continuidad, y si ya ha sido capaz en su debut olímpico, Claudia, de alcanzar un cuarto puesto, quedarse ahí cerquita, ese sabor rozando agridulce. las medallas. Exacto, ese sabor agridulce de la buena actuación, porque es algo histórico, pero que me quedé cerquita de las medallas, pues para dentro de 4 años en Los Ángeles, repito, con 27 años, pudiera, ¿por qué no ser ya una figura con opciones reales de subir al podio, después, repito, de lo demostrado en esta cita parisina? Sí, en el caso de D'Angelo Loriga no pudo avanzar, cayó en el lugar 27 y se quedó totalmente sin opciones de conseguir medallas. En la misma modalidad de... Sí, de Alexander Reina. Así mismo. Bueno, diga usted, ¿seguimos con el tiro o volvemos al taekwondo? No, vamos a seguir con el taekwondo porque en la jornada de ayer el caso de Lilisbeth Rodríguez en la división de los 47 kilogramos cayó en su primera presentación en París 2024. Sí, octavos de final 11-21. Sí, una presentación ante un atleta del equipo de refugiados, y aquí hemos dado la explicación de qué es el equipo de refugiados, un tema que ya se conoce y que no solo atañe a los atletas convencionales, sino a los paratletas también. Y leí un dato que me llamaba la atención, porque si algo tuvieron los cubanos en los Juegos Olímpicos de atletas convencionales era el apoyo mayoritario del público, siempre que no se enfrentaran a un francés. Aquí fue a la inversa, la que tenía todo el respaldo era las ganas, porque radica en Francia, es decir, que tiene el cariño del público francés y por lo tanto venció cómodamente a la nuestra. De todas maneras, el estar en la cita olímpica ya es el primer gran mérito para cada una de estas figuras. Así mismo es. La otra actuación de ayer fue el caso de Lady Posada, que cayó también, quedó en el último puesto con 456 puntos en el paratiro con arco recurvo. Sí, a ver, es que a veces uno, viendo el historial de los Juegos Paralímpicos cubanos, uno se pregunta, bueno, estas actuaciones, si se ganó la clasificación, pues tiene que estar en los Juegos Paralímpicos. No son figuras con opciones a medallas, con subir al podio. Estas van a llegar poco a poco y sobre todo en un deporte que usted y yo hablábamos antes de comenzar el programa, el atletismo, que es probablemente... si el boxeo se ha llamado el buque insignia del deporte cubano... Y el que más le ha aportado siempre en citas olímpicas a el Cuba. Atletismo, exacto. Aquí es el que ala las delegaciones paralímpicas cubanas es el atletismo. Amén de otras individualidades en judo, otros... Sí, y otras sorpresas que puedan caer. Exactamente, pero es el atletismo el que va a tener los grandes resultados. Bueno, solamente decir el nombre Omar Durán es suficiente. Así mismo es. Bueno, saliéndonos un poco del tema de los Juegos Paralímpicos, vamos a hablar de los niños. Pues ayer iban a efectuar la final contra Venezuela en el torneo, no se puede decir que es el torneo panamericano, porque realmente es un torneo preparatorio para el panamericano que se va a estar desarrollando en octubre. Exacto, un certamen en el que han sorprendido a todos. Sí. A todos. Han noqueado a cuanto equipo han querido. La ofensiva ha sido lo predominante en esta selección cubana. Lo que no suele ocurrir, uno, en estas categorías, dos, con el béisbol cubano internacionalmente, donde la ofensiva no suele... Es lo que más pobre luce. Exacto, pues estos niños han llamado la atención. Yo creo que es la muestra de que Cuba sigue teniendo talento a chorro en el béisbol. Sí. Lo que pasa es, Claudia, la pregunta de todos, ¿cuántos de estos niños van a llegar al equipo nacional, van a llegar a la serie nacional? Porque sabemos... Van a quedarse en nuestro país. Exacto. Porque si recordamos lo que pasó con el Sub-15 de hace unos años atrás, ya ninguno queda en Cuba. Ya ninguno queda el subcampeón del mundo de hace 2 años. Entonces, es una pregunta que lógicamente nos hacemos todos, ¿no? Y no hay nada malo en hacerse esta interrogante, porque es una realidad y es algo que afecta ya no solo al béisbol, al deporte cubano, pero específicamente al béisbol, que es nuestro pasatiempo nacional. Así mismo es. Entonces vamos a ver si los niños continúan invictos, porque además no han perdido. No han perdido. No, ellos salieron con todo a este torneo. Y a ver si finalmente tenemos un título en el béisbol. Porque, en este año, porque ha sido... en este y en unos cuantos años que llevamos. Pero bueno, refiriéndonos a este año. Sí, a ver si logran estos niños que ya de por sí el haber llegado a la final y de la manera en que lo han hecho... Sí. Ellos han arrasado sin duda. Bueno, Arián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Igual para ti. De esta manera estamos poniéndole el punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Muchísimas gracias por la sintonía.